Hola, mi nombre es Mirna Castañeda y hoy te voy a hablar sobre la historia de la epilepsia, la cual es un relato a través del tiempo sobre mitos, leyendas y cómo ha cambiado esto hasta llegar a ser lo que conocemos hoy. Veamos, la historia se divide en varias etapas. Edad antigua, en donde las descripciones más antiguas son de origen babilónico y corresponden a textos incluidos en el libro llamado Sakiku, considerado como el libro de todas las enfermedades. La epilepsia era denominada Antashube o Antasuba, que significa la enfermedad de las caídas. En el Código de Hammurabi aparece una descripción sobre la enfermedad, y tanto la lepra como la epilepsia son catalogadas como enfermedades vergonzantes. Incluso aparece como prohibición la compra de esclavos epilépticos, pudiendo ser estos devueltos si presentan síntomas de la enfermedad. En los papiros de Evers y Edwin Smith se detallan distintas patologías, apareciendo la epilepsia, a la que se describe como temblores que afectan a todo el cuerpo. En Egipto, los médicos estaban entrenados en el empleo de plantas y magia, pero no se lograba separar la ciencia y la religión. La epilepsia era considerada un castigo de los dioses y era una enfermedad mágica, aunque esto no solo era en Egipto, sino en muchas otras civilizaciones. Las trepanaciones se realizaban para liberar a los demonios que causaban las convulsiones. Ahora, a Grecia la vamos a dividir en dos periodos: antiguo, en donde el pensamiento mágico religioso continuaba vigente, y la Grecia de Pericles o hipocrática, donde la epilepsia constituye un desequilibrio de los humores, y por lo tanto, para su tratamiento se debía restituir el equilibrio perdido con dietas o drogas. Durante la época colonial, los pacientes eran recluidos en las loquerías, con cadenas, pero en general, estas crisis eran consideradas endemoniadas. Para su tratamiento se utilizaban sangrías, también los opiados y narcóticos por su posible eficacia anticonvulsiva. Edad Media o época de oscurantismo, en donde el desarrollo de las ciencias médicas fue mínimo, siempre influido por las creencias religiosas y mágicas. Aquí la epilepsia se considera contagiosa, se les mantenía aislados y ocultos al pensar que padecer esta enfermedad era una deshonra. Los epilépticos vivieron marcados por el temor de lo sobrenatural, lo demoníaco, la hechicería y la mala suerte. A las mujeres que padecían epilepsia se les tachaba de brujas y eran quemadas o encerradas, y si quedaban embarazadas se les enterraba vivas. A los hombres se les expulsaba de la ciudad donde vivían, no sin antes castrarlos. El Renacimiento, periodo en el que el estudio de las ciencias médicas comenzó a retomar fuerzas, rescatando algunos escritos antiguos acerca de esta enfermedad. Por ejemplo, Charles Le Poix postuló que todas las epilepsias eran de origen cerebral. Aunque los enfermos no se evadieron de ser agredidos y heridos con técnicas curativas propuestas y practicadas por médicos de la época. Edad Moderna. En esta época, cuando ocurren grandes avances, Martianus Ronaldus escribe sobre una subvariedad de epilepsia parcial, también conocida en su honor como epilepsia de Rolando. En el siglo XVII sobresalieron los trabajos del inglés Thomas Willis, considerado el padre de la neurología. En sus publicaciones centra esta enfermedad en el cerebro y establece que las crisis epilépticas son el resultado de una explosión química violenta. Durante la Edad Contemporánea, se retoma el concepto de que la epilepsia es producida por una lesión orgánica a nivel del sistema nervioso. Louis Florent Calmette en 1824 y Louis de Lasiau en 1854 proponen clasificaciones de la epilepsia basadas en la severidad de la crisis y en las lesiones de su origen. El siglo XX representó un avance en el conocimiento de sus causas o localizaciones en una mejor definición de los tipos. En 1929, Hans Berger registró los mensajes de las corrientes eléctricas del encéfalo humano, a lo que llamó electroencefalograma, un gran descubrimiento en el mundo de la neurología. Asimismo, el surgimiento de los rayos X y los estudios de neuroimagen permitieron que se exploraran las estructuras cerebrales en pacientes vivos, y con ello una mayor calidad de definición de los tejidos analizados. En pleno siglo XXI, se le conoce como una enfermedad del sistema nervioso, debido a la aparición de actividad eléctrica normal en la corteza cerebral, que provoca ataques repentinos, caracterizados por convulsiones violentas y pérdida del conocimiento. Así, podemos observar que tuvimos que pasar por muchos años de ignorancia, mitos y leyendas sobre las enfermedades para al final llegar a este punto en el que la ciencia intenta demostrar el verdadero origen de los padecimientos, alejándose de lo místico y religioso. Los papiros